Bueno, buenos días a todo el mundo. Quiero empezar la sesión dando las gracias a Carlos y a Miquel por invitarme a compartir mis reflexiones sobre este tema desde el punto de vista de la psicología. Bueno, habéis escuchado ya mi background. Yo hice la tesis sobre el sentido de la vida, pero sí que es verdad que la investigación ha ido evolucionando hacia otros temas también profundos como el perdón, el sentido del perdón en las personas y en las relaciones interpersonales. Pero bueno, todo está conectado al final, ¿no? Bueno, en primer lugar intentaré contestar a la pregunta sobre si el propósito es una moda o una tendencia, para luego compartir algunas reflexiones relacionadas con las distintas dimensiones del sentido de la vida. Si me permitís, voy a sustituir la palabra propósito por sentido en muchas ocasiones, porque, aunque son sinónimas, yo me siento más familiarizada con la palabra sentido. Bueno, pues eso, ¿el propósito como moda pasajera o tendencia? Algo que solemos hacer todos cuando nos sentimos perdidos en la vida por algo que nos ha ocurrido, quizá por la muerte de un ser querido, por un fracaso afectivo, por un problema laboral, es intentar tomar algo de perspectiva. Hacemos quizá un pequeño viaje, incluso pasamos tiempo fuera con la intención de recuperar sentido y el control de nuestra vida. Podríamos decir que tomar perspectiva ayuda a conectar con el sentido. Esta foto que os muestro, hoy me ha dicho Laura que es el Día de la Tierra, concretamente, o sea que es bastante acertada. Esta foto que os muestro en la foto del planeta Tierra, apenas imperceptible en la imagen, es un punto de luz pálido. Fue tomada por la sonda Voyager 1 a una distancia de 6.000 kilómetros de la Tierra. Se dice de esta foto que es la primera foto familiar de la Tierra, el primer selfie, y también es esta la foto que tanto inspiró al astrónomo Carl Sagan en sus reflexiones. Carl Sagan nos dice en su libro Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio, lo siguiente. Mira de nuevo ese punto, ese que está aquí. Ese es el hogar, ese somos nosotros. En él todo lo que amas, todo lo que conoces, todo sobre lo que has oído hablar, cada ser humano que haya existido vivió su vida allí. Así, vistos todos nosotros desde esta perspectiva de 6.000 kilómetros, como una simple mota de polvo en el universo, en medio de la nada, siendo aparentemente tan insignificantes, ¿tiene algún sentido que estemos un día como hoy reflexionando sobre temas que pueden ser tan filosóficos, abstractos, incluso utópicos, como el propósito del trabajo o el sentido de nuestras vidas? Pues por supuesto que tiene sentido. Nos percibamos pequeños o no, encontrar sentido a nuestras vidas, por ende a nuestros trabajos, es una necesidad humana universal. El psicólogo Philip Lerch nos habla de las tendencias humanas innatas que ayudan a cubrir necesidades humanas como el beber cuando tenemos sed, el comer cuando tenemos hambre y dormir para descansar. Del mismo modo, existe en la naturaleza humana, insisto, por pequeños que podamos parecer a los ojos del universo, la necesidad también de dejar huella, rastro en nuestro paso por la vida y también de plantearnos cuestiones trascendentes como ¿qué hacemos en este mundo? El famoso psiquiatra vienés, Viktor Frankl, formuló la voluntad de sentido afirmando que la búsqueda por parte del hombre del sentido de su vida constituye una fuerza primaria arraigada en su naturaleza. Está en todos nosotros. Por tanto, la búsqueda de propósito, de sentido, no sé si está de moda o no, pero es en primer lugar y principalmente una tendencia humana, en el sentido más literal de la palabra. Y es que encontrar sentido a la vida, a lo que nos sucede, es bueno, nos conviene, es saludable, es fuente enorme de felicidad, de resiliencia, de autoestima. Incluso se ha demostrado que mejora nuestro sistema inmunológico. Si retrocedemos más atrás, vemos evidencias a favor del sentido como tendencia a través del arte. Parece ser que nuestro amigo Paul Gauguin, el pintor francés, también se preguntó cosas parecidas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? E inmortalizó su inquietud a través del retrato que os muestro, que actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y si retrocedemos un poco más en la historia,
Seguro que los grandes filósofos de la antigua Grecia se preguntaron sobre cuestiones similares. Parece ser, pues, que en lo que respecta al propio sentido de la vida, se aplica aquello de podrás correr, pero no podrás esconderte, pues la vida, tarde o temprano, acaba interpelándote. Al analizar el sentido o el propósito, podemos identificar como dos dimensiones, dos planos, como dos capas. En primer lugar, uno se puede preguntar por el sentido de su vida, lo que algunos llaman el sentido último o el suprasentido. A este nivel yo entiendo el sentido, cuando se halla, como un posicionamiento existencial ante la vida y como la respuesta a preguntas poderosas que se dice en el coaching, como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivir? ¿Qué hago aquí? O en coordenadas temporales podremos preguntarnos ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O algo que puede ser más trágico, depende cuál sea la respuesta. ¿Qué hice con mi vida? ¿Cuál fue mi legado? Como si presentáramos la cuenta de resultados de una empresa, pero con la propia vida. Nos dice el escritor americano Mark Twain, los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día en que descubres para qué. En definitiva, uno conecta con el sentido de la vida cuando responde a la pregunta más poderosa que hay, el para qué. ¿Para qué vivo? El amor es la meta más grande a la que un hombre puede aspirar. Eso no lo digo yo, aunque lo comparto, lo dijo Viktor Frankl. El amor en su sentido más amplio, cuando cuidamos, cuando servimos, cuando escuchamos. En definitiva, cuando nos entregamos a algo o a alguien más allá de nosotros mismos. También dijo Frankl que mi vida, la tuya, tiene sentido siempre, bajo todas las circunstancias. Si uno integra dicha premisa, lo que viene después ya es puesta abajo. A partir de allí, uno solo tiene que descubrir dicho sentido, cada uno el suyo. Y digo descubrir, no crearlo ni inventarlo. Nadie puede descubrirlo por ti, pero solo has de estar atento a saber qué es lo que la vida espera de ti y responder acorde y libremente. Dicho esto, hay personas, quizá también en esta sala, que no se plantean la vida en general en estos términos. Demasiado denso, demasiado complicado, demasiado alejado, demasiado filosófico. Bueno, pues existe otro plano, otro nivel llamado sentido provisional, más relacionado y próximo a las circunstancias que a cada uno nos toca vivir. Estas circunstancias son variadas, diversas para todos. A algunos les toca cuidar a familiares en situaciones duras y encontrar sentido a esa labor se hace crucial para su calidad de vida. Años atrás, en mi estancia predoctoral, tuve la oportunidad de conocer a Carol Farran, una psicóloga americana experta en temas de sentido en contextos de cuidado. En este ámbito hice mi tesis doctoral. Me intrigaba saber de qué modo un cuidador familiar de un enfermo de Alzheimer puede encontrar sentido, un propósito a un cuidado agotador y prolongado de un anciano que sabes que se va a morir. Pues pude comprobar que muchos cuidadores lo encuentran. Encuentran en esta circunstancia que les toca vivir una oportunidad para devolver el amor recibido por una madre ahora enferma y otros también lo hacen por un sentido de responsabilidad. Todos encontrando el premio de la satisfacción por el amor dado o el deber cumplido. Antes hablábamos del COVID, ¿no? Vamos dejando atrás una pandemia, otra circunstancia que todos, de un modo u otro, hemos tenido que afrontar. Estamos ya todos muy cansados del COVID, celebramos el fin de las mascarillas. Todos conocemos personas que ante una situación tan negativa han sabido redescubrirse, conectar con lo que realmente es importante en sus vidas. Han aprovechado para perdonar, para pedir perdón y para reconciliarse con otras personas, si bien es cierto que a otros no les ha ido tan bien. El sentido provisional aplica también al contexto laboral. Algunos, ante el mismo trabajo o actividad, son capaces de ver trascendencia en todo lo que hacen y otros no, con lo desmotivador que resulta eso. Recordemos aquel cuento, ¿no? Unos pican piedra para separar las piedras grandes de las pequeñas y no se preguntan nada más. Otros pican piedra, pero ven en cada golpeo un sueldo ganado que alimentará a sus familias. Y otros tanto hacen y ven lo anterior y también visualizan en cada picar piedra la catedral que están construyendo. 3 sentidos distintos, todos válidos, pero sin duda unos más trascendentes que otros, más sólidos que otros. Bueno, pues, ¿qué puede ayudar a conectar con el sentido provisional? Carol Farran nos dice que puede ayudarnos a preguntarnos ¿qué puedo hacer ante la situación que estoy viviendo?
¿Qué puedo sacar de la situación que estoy viviendo? What can I make out of this situation? Me decían. Esta pregunta es poderosa porque te centra de manera casi automática en aquello que puedes controlar, el círculo de influencia en la imagen, para dejar de poner atención y empeño en controlar aquello que no depende de ti, que sería el círculo de preocupación. En psicología lo llamamos locus control. Es una estrategia cognitiva maravillosa que te puede dar respuesta a qué hacer ante un jefe complicado, cómo aceptar un revés laboral o cómo afrontar una enfermedad terminal. La sensación de control aumenta la percepción de protagonismo y de sentido en las cosas que me ocurren. El sentido así entendido, a mi modo de ver, es una estrategia de adaptación a las distintas circunstancias. Bueno, tanto preguntarse por el sentido provisional y el sentido último, ¿cómo pueden iluminar el propósito de la empresa? Las preguntas poderosas sobre el sentido en este contexto están más relacionadas con el ¿para qué existe esta empresa? ¿Qué hacemos de utilidad para el mundo? ¿Cómo estamos impactando? Ya hemos dicho de algún modo que el sentido, el de cada uno, es responsabilidad de encontrarlo cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de propósito empresarial, que los trabajadores de vuestras empresas encuentren más sentido o menos en su trabajo, depende en gran medida de sus líderes, de vosotros, de su capacidad de comunicar cuál es el propósito de su empresa, de vivirlo en primera persona y hacer acciones concretas, no lo olvidemos, para que todos los trabajadores, todos los empleados se sientan acogidos como seres humanos y reconocidos en su trabajo. Yo no sé cómo se hace para que un limpiador de jaulas de animales de un zoológico de Londres llegue a definirse como un generador de ilusiones de niños pequeños. ¿Cómo lo hace Zara para hacer que cada uno de sus miles de empleados trabaje sabiendo que aquello que están haciendo persigue el propósito de democratizar la moda? ¿Y cómo lo hace IKEA para transmitir que su propósito es llevar el diseño a todos los hogares? ¿Cómo impacta el Boston Children's Hospital en su propósito de transformación masiva tan bonito hasta que todos los niños estén bien? ¿Cuál es la receta? ¿Hay una receta? Bueno, yo os propongo 5 ingredientes. El primero es, recuerda, la vida tiene sentido siempre y bajo todas las circunstancias. No te compares con los demás, el sentido es de cada uno. Y focaliza tu atención para descubrir tus propios para qué. Hazte las preguntas pertinentes, las preguntas poderosas de las que hemos hablado. Elon Musk nos recomienda preguntar para conectar con nuestro propósito en la vida lo siguiente. ¿Qué se me da bien y además disfruto haciendo? ¿Cuáles son mis talentos? Y si estás algo estancado, a la deriva, pide ayuda, déjate acompañar, ves al psicólogo. Te hará un ejercicio que se llama Historia de vida, que es muy potente para temas de sentido de la vida. O lee el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que para mí es de obligada lectura. Lidera con sentido, cree en el propósito. El ejemplo es lo que más arrastra. Si no, existe el peligro real de convertir cualquier buena intención en palabrería. No hagas del propósito un simple commodity, porque todas las empresas que se precien han de hablar de ello. Y finalmente, creemos nuestra propia subcultura, una subcultura de propósito. La sociedad en la que vivimos, estresados todos, sin referentes morales claros, no facilita la cultura del sentido. Sobre esta subcultura nos habla magistralmente Mitch Albom en su libro Martes con mi viejo profesor. Su profesor Mitch, enfermo, terminal de una enfermedad, le dice a su pupilo, el profesor se llama Morris. Leo textual del libro porque explica, me parece muy bien, el tema de la subcultura y su importancia. La cultura que tenemos nos hace que las personas se sientan, la cultura que tenemos no hace que las personas se sientan contentas consigo mismas. Estamos enseñando cosas equivocadas. Y uno ha de tener la fuerza suficiente para decir que si la cultura no funciona, no hay que tragársela. Uno tiene que crearse la suya. La mayoría de las personas no son capaces de hacerlo. Aquí lo que quiero decir cuando hablo de construir tu propia pequeña subcultura, dice el profesor. No quiero decir que pases por alto todas las reglas de tu comunidad. Yo no voy por allí desnudo, por ejemplo, y no me salto los semáforos en rojo. Puedo obedecer las cosas pequeñas, pero las cosas grandes, cómo pensamos, lo que valoramos, estas debes elegirlas tú mismo. No puedes dejar que nadie ni que ninguna sociedad las determine por ti. A mi modo de ver,
Esto es lo que está intentando hacer la Cátedra de Dirección por Misiones y Propósito Corporativo. Ir generando una pequeña subcultura formada por personas como vosotras que creen que ganar dinero no es el único objetivo de una empresa. Y yo os felicito por ello. Muchas gracias.